El grupo de judíos pro-Assad y los que odian a los judíos estuvieron a todo lo que da esta semana, aprovechando al máximo el estar aquí en Israel, el principal detonante mundial del trastorno obsesivo-compulsivo. También esta semana, el New York Times se lanzó con todo con una historia sobre un espía prominente reclutado por el Mossad, del que casualmente dejé caer una pista en tono de broma en mi podcast la semana pasada. ¿Y quién creen que pudo o no haber recibido una llamada pidiéndole que bajara un poco el tono? Porque no siempre se trata de la guerra aquí. Parece que la guerra se ha vuelto demasiado repetitiva para los medios. Por sus estándares, eso significa que se ha vuelto aburrida. Y aún peor, no pueden encajarla en una narrativa en particular. Así que buscan otras cosas para mantenerte obsesionado con ellas. Pero al final todo se conecta y eso lo veremos hoy. Lo que estamos presenciando no es más que un juego cuidadosamente coreografiado. Es un teatro que permite a dos adversarios cansados montar un espectáculo. Irán puede mostrar resistencia para salvar las apariencias y Estados Unidos puede proyectar agresión. Pero detrás de escena, el diálogo continúa. Ambos lados están manejando desesperadamente la tensión lo suficiente como para evitar lo único que ninguno de los dos quiere, una guerra total y absoluta. Estas son las observaciones que compartí contigo en mi último podcast, y siguen siendo bastante precisas y relevantes una semana después. Eso no da para una buena historia en los medios, así que otras cosas tienen que captar la atención de los medios. El enfoque aquí esta semana estuvo en dos putas que buscan atención, manipulando la obsesiva fijación en Israel para sus propios fines. Uno fue un influencer tonto de redes sociales, a quien los influencers pro-Israel y judíos pensaron que era una buena idea invitarlo a Israel y publicar contenido con él en Israel, afirmando que eso ayudaría a Israel. Con la generación más joven, que está inundada de narrativas negativas y la presentación de Israel como una entidad diabólica. Él obtuvo la atención que buscaba, atrajo mucha atención, lo cual no es sorprendente. Y él no tiene importancia, por eso ni siquiera mencionaré su nombre. El problema aquí es que hay judíos en el extranjero que todavía piensan que vale la pena que nosotros complacemos y le hagamos la barba a quienes nos odian. Que de alguna manera de repente les vamos a caer bien, lo cual también es un problema con los israelíes de izquierda. Ellos participaron en la visita aquí de Rahm Emanuel. Él es condescendiente y paternalista, pero no menos oportunista. Básicamente, una versión más sofisticada del influencer de mierda. Rahm Emanuel estuvo en Israel esta semana, un país que ha estado involucrado en una guerra de 7 frentes durante casi 3 años. Un país que hizo todo, que hizo todas las concesiones por la paz que personas como él decían que debíamos hacer. Pagamos el precio durante años por el apaciguamiento que ellos nos impusieron. Pero Emanuel tenía algunas cosas que decirnos aquí en Israel. Primero, mostrando una encuesta que dice que Mamdani es más popular entre los judíos de Nueva York que Netanyahu. Tengo una noticia que tal vez les sorprenda. A nosotros, los judíos en Israel, nos importa un carajo. ¿Te imaginas a los estadounidenses preocupándose más por un líder extranjero que por uno local? Bueno, en las encuestas en Israel, Mamdani es menos popular que Netanyahu. Sorpresa. Como todos los demás políticos. Netanyahu es más popular que cualquiera en Israel. Deja que eso te quede claro. Es obvio que Emanuel no está de nuestro lado, pero la escalada en su retórica no es más que un intento evidente de congraciarse con la base cada vez más radical del Partido Demócrata, viniendo de un posible candidato en las primarias para la nominación presidencial. Estas personas no nos desprecian por Netanyahu ni por las bajas en Gaza. Son indiferentes a las decenas de miles que han sido masacrados en Irán y a un número aún mayor asesinados en África. Desprecian al Estado judío porque es judío. Y Emanuel simplemente está desempeñando su vergonzoso papel como político contemporáneo en lo que solía ser el Partido Demócrata y que ahora, ante nuestros ojos, se está convirtiendo en una rama de Antifa. Amit Dari es un activista israelí y un comandante militar que ha estado sirviendo durante meses desde que estalló la guerra. Esto fue lo que dijo sobre la visita de Emanuel, lo cual creo que está perfectamente expresado. Lo que Emanuel no logra entender es que el simple hecho, lamentablemente cierto, de que haya judíos que apoyan a Mamdani, eso en sí mismo es el problema. Ellos son los que se han deteriorado moralmente, no nosotros. Y no tiene nada que ver con quién encabeza el gobierno israelí. Un judío que apoya a Mamdani está esencialmente apoyando el odio hacia los judíos, el mismo odio que se expresó cuando Mamdani recientemente nos llamó monstruos. Emanuel debería haber dado su discurso enojado en sinagogas reformistas en Nueva York, en clubes estudiantiles y en comunidades judías progresistas, diciéndoles que apoyar a Mamdani es una completa locura. Nosotros en Israel, dice él, no hemos cambiado.
Son esos judíos que votan por Mamdani, que apoyan a los palestinos, quienes necesitan hacer una reflexión profunda. Emmanuel está considerando la idea de postularse para presidente de los Estados Unidos, como demócrata, por supuesto, y está preparando el terreno para obtener el apoyo del New York Times y su círculo. Atacar a Israel no le ayudará a ganar unos puntos extra. Puede preguntarle a Bernie Sanders cómo le funcionó eso. El apoyo del público estadounidense a Israel está disminuyendo, especialmente entre la generación más joven. Pero cuando lees las encuestas detenidamente, ves que muchos de los que odian a Israel también odian a Estados Unidos. Y él dice que son ellos los que han cambiado, no nosotros. Aún así, debemos hacer todo lo posible para fortalecer a las fuerzas que nos apoyan sin vacilaciones y sin condiciones. Otra de las afirmaciones que Rahm Emanuel hizo mientras estuvo aquí en Israel y que la izquierda en Israel y otros detractores de Israel están ansiosos por promover es que Israel se está quedando aislado. Habló sobre poner fin a los subsidios de defensa estándar de Estados Unidos, sugiriendo que Israel es una carga diplomática. Dovie Francis es un financiero israelí-estadounidense que conecta el capital de Silicon Valley con la innovación tecnológica israelí. Como socio fundador de Group 11, administra más de $1.400 millones en activos, lo que lo coloca al frente de uno de los fondos de capital de riesgo con mejor desempeño en Estados Unidos. También funge como asesor oficial del primer ministro de Israel en inteligencia artificial, encabezando las iniciativas estratégicas de IA de la nación. Una presentación reciente que dio en una conferencia de inversionistas en Europa es un mejor indicador de la verdadera posición de Israel que cualquier cosa que un manipulador como Emmanuel pueda inventar. Francis explica que los avances incomparables de Israel en inteligencia artificial y automatización de defensa lo convierten en un pilar esencial de la estabilidad global, sin importar los cambios políticos en Washington o Bruselas. Francis advirtió directamente a los inversionistas y líderes europeos que el mundo se dirige hacia un conflicto global masivo. Él declaró explícitamente: Israel es su mejor socio de cara a la Tercera Guerra Mundial. Instó enérgicamente a las naciones europeas a dejar de depender de conceptos de seguridad tradicionales y a equiparse agresivamente con tecnología y armamento fabricados en Israel. Él sostiene que, debido a que las innovaciones israelíes se prueban activa y rigurosamente en combates reales de alta intensidad, ofrecen los mecanismos de defensa necesarios para proteger las fronteras europeas y la soberanía nacional en la actualidad. Presentando la tecnología israelí no solo como plataformas de software comerciales, sino como infraestructura global esencial para las naciones democráticas. Esta postura audaz y sin filtros refleja la tesis que él promovió en plataformas globales: que la innovación tecnológica, especialmente en inteligencia artificial, defensa y automatización, está directamente ligada a la supervivencia nacional y la estabilidad regional. Y Alemania entiende esto. Pero se toparon con algunos problemas sorprendentes e inesperados. El fabricante de autos alemán, Volkswagen, con el que todos estamos familiarizados, está en una profunda crisis económica y enfrenta una dura competencia del mercado chino. Y habían planeado cerrar su fábrica en la ciudad de Osnabrück para el año 2027. Para salvar los empleos de aproximadamente 2.300 empleados, la administración de Volkswagen entró en negociaciones avanzadas e incluso firmó un memorando de entendimiento con la empresa israelí Rafael. La idea era convertir las líneas de producción de automóviles para fabricar componentes logísticos y mecánicos para sistemas de defensa aérea, siendo el principal de ellos la cúpula de hierro. La fábrica se suponía que produciría camiones pesados, plataformas de transporte, lanzadores y generadores, pero sin incluir los explosivos ni los misiles en sí, que estaban planeados para producirse en un sitio aparte. El propio gobierno alemán apoyó la iniciativa como parte del fortalecimiento de las capacidades de defensa aérea de Europa. Pero aquí está el problema. La propuesta de inmediato generó críticas dentro de Alemania. Activistas por la paz y políticos del partido de izquierda de la oposición argumentaron que Volkswagen debería seguir siendo un fabricante civil y oponerse a la cooperación con una empresa de defensa israelí. Los críticos, por supuesto, citaron la campaña militar de Israel en Gaza. La controversia política se extendió a la estructura accionaria de Volkswagen. Aparentemente, el Fondo Soberano de Qatar, qué sorpresa, posee el 10.4% de las acciones de Volkswagen y controla el 17% de los derechos de voto de la empresa. Ellos vetaron el acuerdo. No la camarilla, no los judíos, Qatar. ¿Quién controla los bancos entonces? ¿Quién controla todo? Quizá puedas entenderlo a partir de esto, pero es más fácil para los líderes occidentales hacer postureo moral cuando se trata de Israel. La primera ministra islandesa, Kristún Frostadóttir,
suena como un personaje de la película Frozen, ha pedido una acción internacional urgente por la crisis humanitaria en Gaza, diciendo que el sufrimiento de los civiles ya no puede ser ignorado. En una declaración conjunta con los líderes de países perdedores como España, Noruega, Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia y Malta, ella describió la situación como horrible. Supongo que a eso se refiere. También reafirmó el apoyo de Islandia a una solución de dos estados y a un estado palestino independiente. Bueno, eso no va a suceder. Pero ¿a ella qué le importa? Ella recibirá inversiones de Qatar. Ella y todos los líderes moralistas de países ignorantes que de repente despertaron ahora nunca dijeron una palabra sobre Hamás. Durante años, cuando oprimieron a los habitantes de Gaza y construyeron una infraestructura terrorista debajo de toda el área civil, declarando abiertamente que buscan aniquilar a Israel. Quédate con lo que sabes, primera ministra Elsa Frozen, y déjalo ir. Verás, ya hemos estado ahí, ya nos lo han hecho todo antes. Ha sido peor. Pero ahora es muy diferente. Ahora tenemos esto. Y tienes el mismo odio de siempre, la envidia, las mentiras, las calumnias. Todo lo que tienen los que odian a Israel es la proyección de sus almas vacías que llenan con falsa superioridad moral. Te enfocas en tratar de destruirnos. Te vistes con la tela y ondeas la bandera de algo que no conoces. Gritas consignas sin sentido con falsa pasión para llenar el vacío en tus vidas vacías. Son guiados como rebaños de ovejas hacia su propia autodestrucción y el desmantelamiento de sus propias vidas. Emmanuel y lo que queda de los demócratas están complaciendo a estos payasos. Sí, los sionistas son racistas. Mientras tanto, ni un solo judío es ciudadano de la Autoridad Palestina, Jordania, Arabia Saudita y otros países árabes. Los sionistas son racistas. Mientras tanto, bajo control árabe, los judíos no podían rezar en Jerusalén. Los sionistas son racistas, pero el único lugar donde la población cristiana ha crecido en Medio Oriente es en Israel. Los sionistas son colonizadores, mientras nosotros entregamos el Sinaí, Gaza, Judea y Samaria a los árabes. Los sionistas son asesinos, mientras tanto, el único lugar del que no huyen refugiados es Israel. Los sionistas son terribles. Mientras tanto, el único lugar donde los gays pueden vivir libremente es en Israel. Hay 50 países musulmanes, ni uno solo es democrático. Incluso en el día judío más sagrado, incluso cuando todo en Israel está cerrado, los árabes aún pueden viajar por todo el país porque aquí a nadie se le insta a asimilarse y no hacemos proselitismo. Hay más de 1.000 millones de musulmanes, más de 1.000 millones de cristianos, hay 15 millones de judíos. Así que ya basta, déjenos en paz. Nos fuimos de los países árabes, nos fuimos de Europa, los liberamos de su enfermiza obsesión con nosotros. Siguen sacando a relucir el hecho de que fuimos expulsados de 109 países diferentes. Bueno, está bien, de acuerdo. E incluso aquí, en un país del tamaño de Nueva Jersey, aún no nos dejan vivir en paz. Siguen obsesionados con nosotros. No hemos atacado a nadie que no nos haya agredido primero. Se sienten tentados precisamente por el hecho de que somos pequeños en territorio y pocos en número. E Israel es fuerte por su convicción. Nuestra firmeza y nuestra creencia en nuestra identidad, nuestro pasado, nuestra convicción religiosa, la fortaleza de nuestras familias, nuestro sentido de los fundamentos de la civilización, familia, religión y nación. Todas las cosas de las que carecen personas como Emmanuel y los seguidores de Mamdani. Ellos encuentran propósito en lo que no tiene sentido, manipulado por otros. A veces, las cosas se pueden resumir en una publicación, como esta de aquí. Dice todo lo que necesitas saber para entender. Lo mismo pasa en Israel. Hay 2 millones de ciudadanos árabes en Israel. Y como dije, el único país del que los musulmanes y árabes cristianos no están huyendo, desde el que no están migrando a Europa, es Israel. Eso debería ser la mejor indicación de lo que realmente está pasando aquí. Y aunque hay quienes hablan de aislamiento, la realidad sobre el terreno cuenta una historia completamente diferente. En este momento, una enorme ola azul está barriendo a América Latina, cambiando fundamentalmente el panorama político de la región. La piedra angular de este movimiento es el presidente de Argentina, Javier Milei, quien ha presentado un importante marco regional llamado los Acuerdos de Isaac. Inspirado en los Acuerdos de Abraham, este marco está uniendo a los gobiernos pro-Israel de Centro y Sudamérica mediante la cooperación económica, tecnológica y antiterrorista compartida. Países como Ecuador, Costa Rica, Colombia, Honduras e incluso Venezuela están trabajando activamente para restaurar y profundizar sus lazos con Israel.
Las naciones latinoamericanas ven cada vez más a Israel como un socio estratégico indispensable para la innovación tecnológica, la agricultura, la gestión del agua y la defensa. Mientras que las instituciones tradicionales de Europa Occidental se quedan atascadas en la retórica, Europa del Este y Central están construyendo silenciosamente una estrategia geopolítica muy sólida con Israel. Esto está respaldado por una profunda cooperación trilateral entre Israel, Grecia y Chipre, enfocada en la conectividad regional, el intercambio de inteligencia y la infraestructura energética crítica como el gasoducto East Med Poseidón. Quizás el cambio más trascendental está ocurriendo ahora mismo con Asia, con India, Japón, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, mientras discretamente se abren nuevos canales económicos con naciones clave como Indonesia. Como señaló recientemente el primer ministro Netanyahu, varios países están ampliando discretamente sus lazos con Israel debido a uno de los fundamentos de las leyes de la geopolítica, el fortalecimiento constante. Los países no se alían con Israel por caridad. Buscan asociarse porque la ventaja tecnológica, militar y económica de Israel no tiene comparación alguna. El ruido de los detractores puede ser fuerte, pero el verdadero orden global se está inclinando claramente a favor de Israel. Y finalmente, la semana pasada, si recuerdan, dije lo siguiente. Lo que sí tuvimos fue la segunda venida de Ahmed Ahmadinejad, eso sí. Se decía que lo habían matado, pero ahí estaba en el funeral. Tal vez lo enviaron del infierno para escoltar a Jamenei. Ese mismo Ahmed Ahmadinejad que de alguna manera sigue vivo. ¿Podría ser él? Me pregunto. Sin embargo, así es como Israel encuentra a sus espías donde menos los esperas. Podrían ser periodistas al azar o entre los miembros de la flotilla manifestantes contra Israel. Bueno, no es que yo lo supiera. No es que yo lo supiera, por supuesto, pero luego el New York Times publicó este titular y esta historia. Según fuentes de inteligencia, hacia 2022, agentes israelíes del Mossad, incluido el propio jefe del Mossad, mantuvieron reuniones secretas con Ahmed Ahmadinejad y su círculo cercano en toda Europa. Las cosas escalaron tanto que, durante los conflictos de 2025, el Mossad en realidad organizó un plan de rescate dramático de alto riesgo para sacarlo de Irán. Al final, todo el plan se vino abajo. Según se informa, Ahmadinejad se echó para atrás y se distanció de la operación, dejando una de las tramas de espionaje más extrañas de la historia moderna completamente estancada. ¿Realmente sucedió? ¿Sabía yo algo? Podría decirte que recibí una llamada de alguien diciéndome que dejara de insinuar que hay probables espías entre los medios, los miembros de la flotilla, los influencers que andan por ahí presumiendo. Pero si te lo dijera, tendría que, bueno, ya sabes. Hasta la próxima, soy Daniel Seaman. Gracias por vernos directamente desde los estudios de JNS aquí en Jerusalén, Israel.